el extremo calor empeora con la circulación intensa del viento norte. Meteorología pronostica que en los próximos días vamos a tener también temperaturas muy extremas. Una verdadera trampa mortal, más que raudal. La tormenta hizo que la ciudad colapsara. Porque aún quedan 154 focos que no fueron controlados. Lo que se vive en este momento en territorio paraguayo es uno de los puntos más calientes del globo terráqueo. Yo misma, siendo estudiosa de la ciencia y profesional nueva, yo no creía en el cambio climático. Una de las características del cambio climático es alterar los extremos, vuelve los extremos cada vez más graves, ¿no? Entonces, cuando ocurre una sequía lo vuelve muy seco, cuando ocurre unas lluvias lo vuelve a lo mejor muy lluvioso. Entonces nos encontramos con situaciones que prácticamente desconocidas en el pasado. Hace décadas, científicos de todo el mundo nos alertan sobre el cambio climático y sus efectos como un fenómeno provocado por el hombre y el abuso de los recursos naturales. El 80% de toda la contaminación que llega al lago Pacaraí viene de los hogares. Pero esta descomposición del medio ambiente comenzó a manifestarse más severamente en los últimos años, afectando la vida de millones de personas. ¿Cómo vamos a vivir? ¿O cómo queremos vivir? ¿O cómo tenemos que adaptarnos para poder vivir? En Paraguay, el 2020 no fue un año cualquiera, por la prolongada sequía que azotó durante meses, generando otros desastres naturales como picos de calor inéditos, incendios devastadores o la disminución del nivel del agua en recursos hídricos. Yo creo que estamos en un camino, ¿verdad?, a entender de que vamos a tener una crisis climática. Con eso no te digo que estamos hoy en crisis climática. Pero este problema no es casual. Los índices regionales de emisión de gases contaminantes como el dióxido de carbono o la deforestación para la expansión agrícola generan una grave alteración de los ciclos de lluvia, lo que provoca daños que se irán agudizando con el paso de los años. Los grandes responsables, ¿verdad?, de este cambio, de esta crisis, no es Paraguay, no son los productores, ¿verdad?, son los países desarrollados. En esta edición de Latitud 25 conoceremos las diferentes maneras en cómo el cambio climático se manifestó en nuestro país a lo largo de todo el año pasado y por qué ya deberíamos comenzar a hablar de crisis climática ante el deterioro causado a la naturaleza. El cambio climático es tan acelerado que nos va a obligar a tomar medidas mucho más fuertes que el COVID inclusive, ¿verdad? Nos va a obligar a tomar medidas mucho más fuertes y ahí, si no tenemos sistemas sustentables de producción, podemos quedar descolocados. Para entender los efectos de la crisis climática en Paraguay y poder dimensionar cómo repercute en los cauces hídricos y en recursos hídricos de nuestro país, venimos hasta el lago Pacaraí. Estamos ahora en una de las instalaciones náuticas desde donde vamos a salir para entrevistar a Renato Mas, que es uno de los responsables de la Comisión de Recuperación y Restauración de la Cuenca del Lago, y para poder dimensionar realmente cómo se manifestó la crisis climática en este recurso hídrico específicamente y cómo la bajante del nivel del agua puede afectar severamente la fauna y la flora de este recurso hídrico. La alteración del ciclo de lluvias, uno de los principales síntomas del cambio climático, genera un desequilibrio en todo el proceso de regeneración natural. Esto no solo produce prolongados periodos de sequía extrema, sino además un descenso considerable de los cauces hídricos que alimentan cuencas como la del lago Pacaraí. El lago Pacaraí es un lago realmente muy relevante para nuestro país. Y con todo este problema del cambio climático, como vos mencionaste también, ya se habla a nivel global de una crisis climática, se vio afectado, pero de una manera muy relevante el lago Pacaraí. Primero que nada es lo que se dio en el año 2019 y 2020, una sequía extrema sin precedentes realmente en cuanto al impacto que tuvo esa sequía tan grande en los niveles del lago Pacaraí. Al bajar el nivel del lago, se concentran en las aguas los residuos producidos por el hombre.
Estos desechos históricamente fueron arrojados sin ningún tipo de control ni tratamiento a estas aguas, ya que los municipios aledaños al lago no cuentan con alcantarillados sanitarios que eviten esta deposición. El lago tiene unas presiones que mayor impacto tiene son las presiones antrópicas, es decir, las acciones del hombre. Lo que está sucediendo en la cuenca del lago Pacaraí no es menor, es un crecimiento desordenado de la urbanización. Eso hace que se realice desmontes, que se pierda en muchos de los cauces hídricos, las nacientes se están secando. ¿Por qué? Porque la gente hace pozos de agua para extraer el agua, hace pozos artesianos para extraer el agua. Eso hace que las nacientes vayan teniendo ese poder de carga de los afluentes del lago. Llega mucha menos agua al lago, inclusive también el agua que está llegando cada vez llega más contaminada. ¿Por qué? Porque al avance de la urbanización lo que sucede es no tenemos sistema de alcantarillado sanitario, entonces la gente hace sus pozos ciegos, esos pozos ciegos permean y el agua contaminada llega a los arroyos. ¿Termina en el lago? Sí, donde termina siempre. Estos muestreos hacemos nosotros cada 2 meses, 2 meses y medio, de acuerdo al clima que se va presentando. Tenemos mediciones en la época más baja y tenemos mediciones después de las lluvias. Para entender por qué aumentan las temperaturas, hay que hablar del efecto invernadero que origina el calentamiento global. Este fenómeno se da cuando la radiación de calor emanada de la superficie del planeta, por causas naturales o por la actividad antrópica, es absorbida por los gases de la atmósfera y devuelta a la Tierra en forma de calor. De esta manera, la superficie de la Tierra administra no solo el calor generado naturalmente por el Sol, sino además el calor que rebota en la atmósfera, lo que altera directamente los ciclos de lluvia. Yo misma, siendo estudiosa de la ciencia y profesional nueva, yo no creía en el cambio climático. Decía que el cambio climático se daría y que es un proceso natural de la Tierra y todo eso, yo decía también. Pero 5 años, en estos últimos 5 años, es impresionante cómo se comparan los datos, ya sea climáticos, llámese temperatura máxima, temperatura mínima, por un lado. Mucho cambio, mucho cambio. Yo no quiero ser extremista todavía, ¿verdad? Yo lo que digo es que si nosotros teníamos inicio de época húmeda en octubre y en octubre no llovía, yo decía, va a llover porque va a venir la época húmeda. Es que el ciclo es así, termina la época seca y viene la época húmeda. Entonces, en vez de empezar las lluvias en octubre, las lluvias empezaron fin de noviembre. Cuanto más gases de efecto invernadero se produzcan, más calor permanecerá dentro del planeta y, consecuentemente, se comprometerá más el ciclo de lluvias. Obviamente que si se está iniciando un desvasaje, si no se da la medicina, si no se da el socorro a ese efecto, eso se va a ir empeorando. Toda esta zona de la playa principal del centro de la ciudad de San Bernardino normalmente está sumergida bajo agua. Como verán, obviamente que se haya replegado el agua genera o revela, mejor dicho, toda la suciedad que se acumula producto de la acumulación de sedimentos que provienen no solamente de los vertederos de la ciudad, sino que también de otras poblaciones aledañas a San Bernardino. Si uno camina dentro de la cuenca del lago, va a notar que cada vez está más playo, o sea, por varios metros va a estar muy playo todavía hasta poder llegar a una profundidad un poco más considerable, ya percibiendo que el lecho del lago es mucho más lodoso. Miren, o sea, al hundir la mano uno ya no puede notar, no puede percibir qué hay debajo del agua. Estamos hablando de centímetros nada más, ¿no?
La crisis climática se manifestó de diferentes maneras. En agosto y septiembre del 2020, el Paraguay estaba en llamas. Miles de focos de incendio en diferentes puntos del país devoraron miles de hectáreas de masa boscosa, lo que generó una notable acumulación de partículas orgánicas en el aire, afectando la salud de las personas. Una de las áreas más afectadas con estos incendios forestales fue la cuenca del lago Pacaraí, donde el fuego se propagó con rapidez ante la falta de agua en sus humedales. Como habíamos visto en episodios anteriores de Latitud 25, el Gran Pantanal sirve como una especie de esponja que absorbe el agua en momentos de crecida y libera esa agua retenida en momentos de bajante del río de modo a equilibrar de manera natural. Esto opera de la misma manera. Cuando hay sequía, no existe agua suficiente como para retener y ser almacenada en estas grandes masas de vegetación, cosa que hace que la proliferación de focos de incendio puedan ser tan riesgosos y que sobre todo devore toda esta zona de vegetación acuática. La emisión de dióxido de carbono durante esos 2 meses también colaboró con la elevación de temperaturas que, según registros, llegó a picos de calor de 45,5 grados. Bueno, esta habrá sido probablemente una toma del satélite de Google Earth en agosto-septiembre del año pasado, cómo se ve toda la zona de los humedales del río Salado, que se aprecia en el extremo derecho, cómo se quemó pero completamente. Eso es por la falta de agua que había en toda esa zona, la sequía extrema que se vivía en la región y acciones del hombre, de probablemente pescadores o cazadores furtivos que entraron a prender fuego en esa zona. Se ve un deterioro pero tremendo, con un impacto altísimo en la calidad de los humedales. Varios de los incendios que azotaron al país en el año 2020 fueron por intervención humana, por provocación del hombre. Ahora estamos viendo cómo se da de una manera hasta normal, cómo se procede a la quema de la basura y a la quema de los desechos vegetales en lugares cerrados, cubiertos por bosque, y que esto de alguna manera puede representar un peligro, puede representar un riesgo en caso de que esto se desborde, sobre todo en periodos de sequía extrema como las que se vivieron el año pasado. Esta práctica es más común de lo que parece porque si bien se busca controlar estos incendios de manera a renovar las pasturas, muchas veces, dada la sequedad de la tierra y de la vegetación, esto termina siendo un descontrol y una catástrofe natural que genera un daño irreparable para el medio ambiente en algunos casos. Bueno, ahora nos estamos yendo a la casa de Benjamín Grassi. Benjamín Grassi es un conocido climatólogo que viene trabajando muy de cerca hace tiempo el tema del cambio climático y los efectos que tiene la crisis climática no solamente en nuestro país, sino que en la región. Él vive en un paraíso ecológico, porque vive en San Bernardino, alejado de toda civilización. Vamos a ir a conversar con él para tratar de interpretar los fenómenos climáticos del año pasado, del 2020, y cómo estos fenómenos pueden colaborar para el entendimiento de lo que implica un proceso de deterioro del medio ambiente. Los cambios climáticos de la Tierra siempre están debido a procesos naturales, debido a la radiación del Sol, a la actividad volcánica, al desplazamiento de masas de suelo, a muchas cosas naturales, y han llevado muchos siglos, miles de años en poder manifestarse esos fenómenos y también en cambiar el clima. Sin embargo, el cambio climático actual tiene otro motivo. El cambio climático actual se debe al aumento del dióxido de carbono en la atmósfera. Y este es un fenómeno muy reciente, es un fenómeno que empezó hace 100 años, con la quema del petróleo, con la quema del carbón mineral en el hemisferio norte y con la expansión de la frontera agrícola. Detener los efectos de la crisis climática es posible, pero los resultados de la intervención desmedida del ser humano en la naturaleza a lo largo de los años es más fuerte, provocando daños muy difíciles de revertir. En Paraguay, la conservación del medio ambiente nunca ha sido una prioridad, y esta es una prueba de ello. Bueno, estamos en la compañía Piquete Cue en Limpio, y esta es la Laguna Cerro.
En agosto de 2020, el caso de la Laguna Cerro, a 25 kilómetros de Asunción, se convirtió en noticia en el mundo por la avanzada descomposición de toda una laguna y la vegetación que la rodea. Como verán, está absolutamente poluida por químicos y por otras sustancias tóxicas. Este camino que lleva a una propiedad privada, que suponemos es una compañía, una curtiembre, que es la que arroja sus desperdicios, las sustancias que utiliza en esta parte de la laguna. El suceso provocado por la empresa World Trading significó una demostración clara de cómo se dispone discrecionalmente del medio ambiente, afectando no solo a la naturaleza, sino además a la comunidad. El olor es sumamente penetrante, irrita las fosas nasales, de verdad, la cantidad de tóxico que tiene el aire. Los primeros tiempos se murió todos los pescados, cantidad, miles de pescados, y va empeorando. Anteriormente se podía caminar tranquilamente, pero va subiendo el nivel, parece que agua del río van tomando y van cargando, para que de esa manera, no sé, intentan limpiar o algún otro, o buscan encubrir justamente lo que hacen. Como te digo, ve esta zona blanca que parece que tiraron cal. Según el informe del Ministerio del Ambiente, esta agua absolutamente contaminada tiene un altísimo índice de nitrógeno de amonio, entre otros químicos que obviamente le dan esta tonalidad rojiza. El deterioro de esta laguna fue gradual, fue constante, y hace más de 4 meses están en esta situación los vecinos de Piquetecué en Limpio. El propietario de esta curtiembre, Rogelio Ferreira Martins, fue enviado a prisión preventiva en febrero de 2021, lo que significó un hito en el juzgamiento de delitos ambientales en Paraguay. Más allá de la actividad económica, yo creo que estos problemas del cambio climático y la contaminación global son problemas que van a afectar más a la humanidad como un todo, ¿verdad? Es decir, entiéndase, salud, suministro de agua y economía, y acceso a la energía, ¿verdad? Entonces, por eso digo, yo creo que este es un problema que hay que enfrentarlo ya en forma seria, si es que la humanidad no quiere padecer, ¿verdad? Porque vamos a padecer. Desde mediados del siglo pasado, la temperatura ha ido aumentando tan rápidamente en Paraguay, especialmente en las últimas décadas, que para el 2019 se ha registrado un aumento de 1.5 grados respecto al promedio del siglo pasado. Cuando uno habla del cambio en el clima, lo que está hablando es de la alteración en algunos parámetros. ¿Qué parámetros? Por ejemplo, en la temperatura. Fernando Méndez, doctor en meteorología por la Universidad de San Paulo y especialista en cambio climático, advierte que los efectos de la crisis climática no solo son ambientales, sino que ya están repercutiendo severamente en la economía. Cuando yo tengo un cambio en la temperatura, eso quiere decir que la temperatura puede ir en aumento o la temperatura puede ir en descenso. En Paraguay que tenemos un aumento, fíjense que ahora hace más calor. Yo tengo veranos más cálidos, inviernos más cálidos, amaneceres más cálidos, anocheceres más cálidos. Entonces, ¿eso qué produce? Que la superficie donde estamos tenga mayor temperatura superficial, y eso produce efectos dentro de la atmósfera que rodea esa región. Cuando uno habla de la convivencia del cambio climático, hay dos términos súper importantes y muy utilizados a nivel mundial, que es la mitigación y la adaptación. ¿Qué significa mitigar? Significa adaptar una tecnología para que no se sienta tanto el efecto del cambio climático. A nivel global, las estimaciones de aumento de temperatura rondan 1.1 grados respecto a los valores preindustriales. Este incremento se manifiesta en 3 olas de calor al año, cuando el promedio en la década de los 80 era de 1 por año. Si yo tengo un año de secas, imagínense lo que hace la producción agropecuaria. Va a bajar. Si yo tengo un año de inundación, también eso va a producir una alteración en la producción. Entonces, pero sequía e inundación son cuestiones opuestas. Solamente cuando uno habla de inundación está entendiendo una zona urbana. Entonces, tenemos que diferenciar inundación de lo que ocurre acá en San Lorenzo, en Asunción, en una ciudad urbana, de lo que ocurre en un lugar donde hay, digamos, producción agropecuaria.
¿Cómo ves vos esta sinergia que hay entre producción y conservación, sabiendo de que hay tantos intereses de por medio y que muchas veces la prioridad nunca es el medio ambiente? Sí, bueno, esa es una realidad y nosotros tenemos un ejemplo claro en el Paraguay. Nosotros en la región oriental, cuando hicimos el desarrollo agropecuario, se hizo sin ninguna contemplación ambiental casi, porque se hizo en momentos donde las leyes no estaban bien conformadas o no existían luego regulaciones. Según Andrea Weiler, bióloga y directora del Departamento de Biología de la Universidad Nacional de Asunción, el marco normativo ambiental es relativamente nuevo en Paraguay. Como antes de 1980 no existían regulaciones, perdimos el 96% del bosque atlántico del Alto Paraná y que hoy solo quedan pequeños fragmentos de masa boscosa. Realmente desde el punto de vista de mi especialidad, ¿verdad? La pérdida de biodiversidad es un problema muy grave. Y la pérdida de biodiversidad está asociada a la pérdida de hábitat, a la contaminación de los cursos de agua para todas las especies acuáticas y a la caza furtiva, que crea todo un comercio ilegal detrás. En la actualidad, está vigente la ley de deforestación cero en la región oriental, pero pese a esto, los índices de devastación en zonas forestales siguen siendo alarmantes. Esta dispersión de las zonas verdes en la reserva del Maracayú y Moronví permitió que ocurran crímenes de todo tipo, como caza furtiva o plantaciones ilícitas. En ese debate, doctor, de economía versus medio ambiente, existe la articulación a través de conceptos como el desarrollo sostenible, por ejemplo, pero ¿vos crees que en Paraguay falta más conciencia en la actividad agrícola para poder de alguna manera asegurar los años próximos? No, yo creo que no. Así, del punto de vista académico te voy a responder yo, ¿verdad? Yo creo que no todavía, y porque primeramente las leyes que están vigentes son leyes que, digamos, salen de la ciencia. La ley que se aprobó el año pasado de deforestación cero, ¿verdad? ¿Has escuchado? Fíjate eso, es una ley súper importante, eso prohíbe, no puede deforestar cero. Entonces, obviamente, Paraguay... La ley no significa que se cumpla. Claro, pero digamos, por lo menos el papel está. En Paraguay, si bien las emisiones de gases de efecto invernadero son bajas, el problema mayor es la deforestación irregular que devora miles de hectáreas todos los días. Según el Ministerio del Ambiente de Paraguay, en 4 años se han deforestado 1.057.000 hectáreas, de las cuales 90% se encuentran en los departamentos de Alto Paraná y Boquerón. El World Land Trust estima 264.000 hectáreas que son devoradas anualmente. El último informe del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero revela que el 52,8% de la emisión de estos gases proviene de la agricultura y un 30,7% proviene del cambio de uso de suelo y silvicultura. ¿Estas cifras para el sector ganadero productivo son atendibles, son veraces? Yo creo que no conozco la información de este organismo internacional, pero sí lo del MADES, y yo creo que cuando el MADES habla de deforestación, ¿verdad? Hablan de aquellos procesos, ¿verdad? De derrumbe de matas sin ningún criterio técnico fuera del marco de la ley. Dentro del marco de la ley, creo que está contemplado, ¿verdad? Y están, de hecho vos tenés que hacer un estudio de impacto ambiental, ¿verdad? Una evaluación, tenés que tener tu relatorio, ¿verdad? De impacto del medio ambiente, ¿verdad? Para que después te den la licencia, y esa licencia, ¿verdad? Es muy rigurosa, y el MADES yo creo que viene con la poca capacidad que tiene, insistiendo. Y yo creo que los productores son los más interesados en mantener, ¿verdad? ¿Por qué te digo esto, Federico? Porque yo creo que la tierra es un recurso finito y es un recurso no renovable. Los órganos del Estado que están abocados a este cometido, doctor, de atender los efectos del cambio climático hoy y lo que puede llegar a venir en 20, 30 años, ¿están realmente concientizados y están trabajando para, de alguna manera, reducir los efectos de esto? Sí, yo creo que sí, porque esa pregunta a mí también me involucra, porque justamente la Comisión de Cambio Climático, esa es su tarea. Hacer un plan nacional de adaptación, un plan nacional de mitigación, y en esos planes debe contemplar cómo vamos a vivir, o cómo queremos vivir, o cómo tenemos que adaptarnos para poder vivir. Del 1 al 5, ¿cómo está trabajando el gobierno en esta materia de la conciencia real de lo que implica el medio ambiente? Yo no quiero calificar, soy profesor, pero soy muy malo calificando, pero tenemos mucho por hacer. Mucho por hacer y mucho por investigar. Fundamentalmente por investigar. Yo creo que hay que trabajar mucho y hay que trabajar con
con toda la gente, con todos los sectores, y yo creo que la clase política también tiene que empaparse de este tema, tiene que informarse de este tema, porque si la clase política no se entera de esto, no se empapa, va a ser difícil que podamos avanzar. ¿Una situación así es, digamos, reducible o ya estamos encaminados nosotros en un camino sin retorno? No, yo creo que es reducible. Yo creo que hay que comenzar a pensar en cómo vamos a avanzar en el futuro. Una medida podría ser, bueno, paremos la deforestación. Trabajemos de una manera más sustentable con lo que ya deforestamos. Y bueno, y de ahí empecemos a revertir la situación, a recuperar nuestra naturaleza y trabajar con un sistema de producción mucho más eficiente. ¿Qué responsabilidad tiene el sector productivo en este tema de la conservación del medio ambiente hoy? 100%. 100% responsabilidad. Y yo creo que 100% de interés también, Federico. Es totalmente evitable, es totalmente programable como para que se tenga siempre la producción que se quiere con un procedimiento menos agresivo. Es esencial que nosotros como Estado paraguayo tomemos al fin y al cabo la determinación de comenzar a invertir en sistemas de alcantarillado sanitario. ¿Por qué? Porque si no hacemos eso en los próximos 15 o 20 años, nosotros vamos a estar perdiendo nuestro mayor recurso, que son los recursos hídricos. Ese va a ser el camino, recuperar la naturaleza. Yo creo que se puede, pero lógicamente solamente con mucho conocimiento, ¿verdad? Con mucha ciencia, con mucha tecnología.